Le damos la bienvenida en la Red 21 al contador Pablo Ferreri, ex subsecretario de Economía, actualmente director de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo. Ferreri, una primera reflexión sobre el rechazo de la Junta Departamental. El Frente Amplio, la bancada de gobierno, no obtuvo los votos suficientes para la aprobación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Una primera reflexión. Bueno, primero que nada, es una muy mala noticia en diferentes planos, pero cuando uno abraza la actividad política debe hacerla poniendo el foco en la gente. Y la mala noticia en este caso es para los ciudadanos de Montevideo. Los habitantes de este departamento no tendrán un conjunto de obras y de programas que estaban destinados a mejorarle su calidad de vida. Obras de saneamiento, un programa revolucionario de limpieza en Montevideo, que es un tema en el cual hay que generar avances, y todo esto no se va a poder hacer. Por lo tanto, pierden los montevideanos. Y en segundo lugar, yo creo que es también una muy mala noticia para los uruguayos en general, porque si uno sigue la forma en que se fue dando la discusión para tratar de generar acuerdos, uno ve cómo algunos integrantes de la oposición no tuvieron una real voluntad de acordar, poniendo el foco en la gente y en las obras que le mejoraba la calidad de vida, sino que empezamos a transitar un camino que no va de la mano de las mejores tradiciones cívicas de nuestro país. Un camino que tiene que ver con ese eslogan de cuanto peor, mejor. Es decir, cuanto peor te vaya, mejor para mí que soy oposición, así trato de estar en tu lugar. Y yo creo que eso no es bueno. Hay que ser muy mesurado en estas cosas, calibrar las decisiones que uno toma, lo que uno impide, porque, reitero, perjudica la calidad de vida de la gente. Y en este caso, yo creo que se rompen esas culturas democráticas que han distinguido al Uruguay en el mundo y sobre todo en esta región tan convulsa. Por eso creo que es una doble mala noticia, porque pierden los montevideanos por las obras y los programas, pero pierden los uruguayos porque ingresamos en ese camino que a contrapelo de nuestra historia, no es bueno. La Intendencia va a encontrar herramientas para hacer, no obviamente este conjunto de inversiones, sino para de cualquier manera generar una propuesta. Bueno, lo anunció ayer la intendenta, está muy comprometida con generar soluciones ambientales para Montevideo, o sea, con un compromiso muy fuerte, y se está trabajando para manejar alternativas. Seguramente, como ella misma lo anunció, en algunos días se podrá estar presentando cuál es el camino a seguir en esta materia. En los últimos días se conocieron los anuncios del Poder Ejecutivo a raíz de la situación económica. ¿Cómo estás observando la situación económica del país y la batería de medidas que propuso el Poder Ejecutivo al respecto? Sí, nosotros venimos, básicamente como el resto del mundo, con una salida de la pandemia que tuvo su punto más fuerte en materia social y por lo tanto económica, digamos, en el segundo semestre o los últimos 3 trimestres del 2020 y principios del 2021. Ya a mediados del 2021 comenzó a haber una recuperación económica bastante más fuerte. Eso hizo que en Uruguay se cerrara el año pasado, gracias a ese segundo semestre y en particular al último trimestre, con un guarismo bastante bueno de crecimiento en el entorno del 4,5%. Y el efecto arrastre, aunque Uruguay hoy no crezca, si se mantienen los valores del último trimestre del año pasado, hace que este año vaya a crecer arriba del 3% del PIB, comparado con el 2021 en su conjunto. El mundo nos está ofreciendo muchas incertidumbres, ¿no? Por un lado, precios de commodities muy altos, históricos en algún caso, para los productos que vende Uruguay, eso puede ser una buena noticia, pero también nos está trayendo presiones inflacionarias importantes y habrá que ver cómo eso se va desempeñando y qué cosas van ocurriendo de aquí al mediano y largo plazo. Estas presiones inflacionarias y también los precios de los commodities elevados
tienen que ver primero con la salida de la pandemia y ese boom económico que ocurrió en todo el mundo, de retomar niveles, y por lo tanto un crecimiento con respecto al pozo generado por la pandemia. Ahí se rompieron muchas cadenas logísticas que hicieron que hubiera poca oferta de productos para una demanda que iba creciendo. Eso hizo una presión inflacionaria muy fuerte. Eso fue de la mano también de la suba del precio del barril del petróleo. Y ese fenómeno que se esperaba transitorio de la inflación termina siendo un poco más permanente y menos transitorio porque engancha luego con la invasión de Rusia a Ucrania. Con todas las atrocidades que estamos viendo, trae acarreadas también nuevas presiones inflacionarias que hemos visto sobre los precios de vuelta de alimentos, sobre todo, y del precio del barril de petróleo. Eso ha llevado que el mundo esté en tasas de inflación, como en Estados Unidos o países de Europa, que son las más altas de las últimas 4 décadas. Y en el caso de Uruguay, que venía con un nivel de inflación más alto que el resto del mundo, o sea, en ese entorno del 6, 7, 8%, hoy estamos casi en 10, un poco menos, un 9,5%. Pero, dos cosas, Ana. Por un lado, los alimentos están con una inflación superior, en el entorno del 13, 14%. Y además esto ocurre en el medio de 2 años que llevamos de baja de los salarios reales y de las pasividades. Porque si la inflación es más o menos alta, pero se da en un contexto de suba de salario real y de suba de las pasividades, bueno, es una cosa, pero cuando te suben los precios, los que más suben son los de los alimentos y además bajan los salarios y bajan las pasividades, es un problema y se ha sentido enormemente en el bolsillo de las familias uruguayas. Por lo tanto, con estos componentes de inflación externa y con hogares uruguayos golpeados, parece razonable tomar medidas. Medidas que no van a servir para combatir la inflación, propiamente dicha, porque lo que la genera son factores externos, pero sí que mitiguen los efectos de esa inflación que estamos teniendo. Y uno ahí podría haber pensado que iban a haber medidas. Después podemos discutir, parece lógico que haya medidas, podemos discutir la oportunidad de las medidas, si se tomaron a tiempo o no, si son buenas medidas o no, y si alcanzan, si son lo suficientemente potentes. En primer lugar, yo creo que se podrían haber tomado medidas bastante antes. Desde mayo del 2021, la inflación anualizada mes a mes viene creciendo. Y desde octubre del 21 las expectativas de los agentes económicos de la inflación futura vienen creciendo. Todo esto antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Por lo tanto, se podrían haber dado señales de compromiso con el combate a la inflación, creo, bastante antes de las medidas que se han tomado hace algunos días, muy insignificantes, como sacarle el IVA a la tira de asado, o como las medidas que se anunciaron, pero que en realidad van a tener efecto a partir del 1 de agosto, cuando se cobren los salarios y las pasividades en el mes de julio. Por lo tanto, ahí yo creo que el gobierno actuó tarde. En segundo lugar, con respecto al tipo de medidas que se tomaron, bueno, se optó por las medidas de subir los salarios y las pasividades. Eso puede generar presiones inflacionarias adicionales. Seguramente porque el aumento tampoco es tan grande, las presiones que genere sean relativamente acotadas, pero de alguna manera también es una señal contradictoria con la política del Banco Central de subir las tasas de interés. Entonces, como que se genera cierta inconsistencia a nivel macroeconómico entre la política fiscal y salarial, por un lado, y la política monetaria, por otro. Pero, reitero, el efecto quizá pueda ser relativamente acotado, pero uno hubiera pensado, para evitar esos posibles problemas o descoordinaciones de políticas, que el gobierno iba a optar por una canasta bastante más amplia de productos a la cual quitarle el IVA, quitarle impuestos, y por lo tanto tirar los precios hacia abajo, y por lo tanto colaborar a que el IPC bajara. Por supuesto no hacerlo por 30 días y no solo a la tira de asado, sino que hacerlo por un periodo de tiempo bastante más prolongado, quizá por 6 meses, y a una canasta bastante más amplia. Y yo creo que ese hubiera sido un camino a recorrer, obviamente también haciéndolo para las compras con tarjetas,
para asegurar que la devolución del IVA le llegara a la persona que compra y que no quedara al libre albedrío del comerciante, si baja o no el precio. Y creo además que están faltando medidas focalizadas, es decir, me parece bien tomar alguna medida general, puede ser, pero si queremos ser realmente eficaces y ayudar a los que más lo necesitan, se necesitan medidas adicionales que le mejoren el ingreso a aquellos que más sufren, a aquellos más vulnerables, ¿no? Entonces, creo que las medidas son tardías, quizá se podría haber recorrido otro camino que fuera más el de baja de precios, y en tercer lugar es insuficiente para el nivel de inflación que estamos viendo. Se señala que sectores como, por ejemplo, los jóvenes, que son muy golpeados por el desempleo, o las mujeres jóvenes con hijos pequeños, es decir, hay toda una franja de niños, niñas, adolescentes, mujeres jóvenes, los propios jóvenes, que este conjunto de medidas no los abarca, porque Sí, estamos hablando de los asalariados públicos y estamos hablando de jubilados y pensionistas, pero hay todo un conjunto de uruguayos que quedan por fuera de estas medidas. sí, tal cual, y yo creo que eso es un problema de las decisiones de política fiscal o del pacto fiscal que de alguna manera tiene la sociedad uruguaya, que hay que cambiar, porque ese pacto fiscal implica seguir poniendo mayores esfuerzos en sectores que no son los más vulnerables, como la primera infancia, o la juventud, o las mujeres. Por ejemplo, en este caso se destina una partida a los adultos mayores, que está bien destinarla, pero los índices de pobreza son 8-1 en la niñez y la juventud con respecto a los mayores de 65 años. Entonces, creo que también son de las cosas que los uruguayos en algún momento tenemos que revisar, ese pacto implícito de dónde se ponen los esfuerzos fiscales, ¿no? Porque, de alguna manera, si no ponemos el esfuerzo presupuestal en los que más lo necesitan, que además son las generaciones futuras, bueno, Uruguay tiene un problema de desarrollo en el largo plazo, ¿no? ¿Qué reformas estructurales crees que el gobierno debería encarar hasta el final del periodo? Sí, yo creo que Uruguay tiene una agenda pendiente de desarrollo muy importante. El propio Ministerio de Economía divulga un informe donde prevé que para los próximos 10-15 años la tasa potencial de crecimiento de nuestra economía se ubica en el entorno del 2%. Esa tasa no alcanza, no es suficiente para generar un estado de bienestar potente y sostenible y sustentable en el tiempo. Entonces, Uruguay precisa crecer más. Para crecer más, y por supuesto distribuir mejor los frutos de ese crecimiento, pero necesita crecer más, y tiene una necesidad imperiosa de crecer más. Y eso requiere atender 3, 4, 5 temas estructurales, perdón, importantísimos, que el gobierno hoy no está tratando con una agenda arriba de la mesa lo suficientemente densa, lo suficientemente sofisticada, profunda, que después uno podrá estar de acuerdo o no, pero todavía no se ve como un rumbo absolutamente claro en esas cosas. En primer lugar, la reforma educativa. Uruguay tiene un problema con su educación que no está generado en este gobierno, pero que tiene que resolver para dotar de una calidad educativa muy superior, con los índices de deserción en educación media que tenemos, la cantidad de universitarios que generamos y demás. Uruguay tiene ahí un desafío enorme pendiente. Y hacer una reforma educativa fuerte requiere, entre otras cosas, más presupuesto. Se requiere un plan, se requiere gestión, pero se requiere más presupuesto. No es posible hacer una reforma sin más presupuesto. Y ahí hay toda una discusión de dónde obtener los recursos para poder financiar esa reforma educativa. En segundo lugar, otro aspecto central tiene que ver con la seguridad social. Uruguay tiene una población envejecida,
lo cual de alguna manera es una buena noticia porque implica que la esperanza de vida ha ido creciendo, pero eso genera tensiones para la sostenibilidad de nuestro sistema de seguridad social. Y Uruguay tiene que hacer una reforma de su sistema de seguridad social. En tercer lugar, la política de inversiones de Uruguay, que ha estado basada a lo largo de los últimos gobiernos en generar estímulos a la erradicación de inversiones mediante exoneraciones tributarias, probablemente esté sentenciado a muerte, por decirlo de alguna manera, porque los cambios tributarios globales que implican cobrar un impuesto a la renta mínima corporativo global, hagan que esas exoneraciones ya no se puedan realizar de manera tan pura. Entonces habrá que redefinir cómo vamos a captar inversiones de aquí hacia el futuro. Y yo creo que otro aspecto central es repensar todo un esquema que tiene que ser mucho más potente de innovación, ciencia y tecnología, para aprovechar no esta época de cambios, sino este cambio de época vinculado a la revolución digital, que se vio además muy acelerado por la pandemia. Entonces, creo que por ahí van algunos de los aspectos centrales, junto con la inserción internacional. La inserción internacional no solo tiene que ver con firmar o no TLCs, tratados de libre comercio, que son importantes, pero no es lo único. Hay toda una agenda de internacionalización de nuestra economía que podemos ir avanzando y que por ahora no tiene demasiada potencia ni rumbo. Entonces, educación, seguridad social, decíamos inserción internacional, esquema de promoción de inversiones, esquema y plan de innovación, ciencia y tecnología, creo que son algunos de los aspectos centrales que hay que atender de aquí en adelante con una mirada de largo plazo, de políticas de Estado. Nadie pretende que este gobierno o cualquier otro lo resuelva de un día para el otro, no se resuelven estos temas en un periodo de gobierno, pero sí plantear los temas con amplitud, con mucho rigor y profundidad, y generar un rumbo de país para avanzar en estos temas. Yo hoy no veo en estos 4 o 5 temas que te mencionaba un rumbo estratégico claro por parte del gobierno. Respecto a la Intendencia de Montevideo y respecto al Estado en general, sobre todo desde el PIT-CNT, se están pidiendo obviamente más obra pública. ¿Cómo ha sido para la Intendencia las inversiones que recibe para la ciudad? ¿Cuán importante es? ¿Cómo se está trabajando en ese aspecto? Bueno, aquí hay un equipo muy fuerte de trabajo, muy comprometido, pero es bueno recordar que esta intendencia, bueno, no ha tenido la aprobación y los apoyos que otras intendencias anteriormente tuvieron, porque el gobierno nacional ha recortado esos apoyos. Basta recordar el Fondo de Infraestructura Metropolitana, que en el periodo pasado de gobierno se le dio a la Intendencia de Montevideo por parte del gobierno nacional. Fue un fondo de infraestructura de aproximadamente 100 millones de dólares. En este periodo ese préstamo no está. No se tuvieron votos para generar un nuevo fondo capital y ni siquiera se terminó votando un préstamo que tiene décadas en Uruguay de utilizado como este préstamo con el BID para generar obras de infraestructura vinculadas a saneamiento y algún programa como la limpieza. Entonces, esta es una tendencia que, por decisiones del gobierno nacional, como comentaba, tiene mucho menos posibilidad de recursos, porque además le tocó transitar también necesidades sociales que atender muy fuertes, producto de la propia pandemia. Entonces, en una necesidad de más recursos que se da junto con partidas presupuestales que estaban y no están, por recortes del gobierno nacional, genera un escenario bastante árido para moverse a la hora de poder realizar obras. Pero bueno, hay un equipo muy comprometido, con una intendenta muy comprometida, y seguramente se va a poder seguir avanzando para generar obras que, reitero, con lo que comenzaba hoy, pongan el foco en la calidad de vida de la gente. Gracias por la entrevista. Ha sido un enorme placer, como siempre, Ana.